Bueno, mi nombre es Carlos Garay, trabajo como profesor de mecánica automotriz de la sede de Concepción Talcahuano, ¿ya? Y escuchando a César, de alguna forma me llena un poco de nostalgia y sobre todo recuerdo cómo partimos un poco este proyecto con Pedro. Pedro, mi colega acá, él va a contar cómo también ha podido desarrollar este proyecto. Pero en el año 2012 nos invitaron a participar de este proyecto franco-chileno, el cual obviamente, como los alumnos, como él decía inicialmente, lograron o trataban de comprender un poco cómo funcionaba esta metodología, este concepto educativo, ¿ya? Gracias. Empezamos a tratar de digerir de mejor forma, digamos, nuestra función como docente, digamos. A través de los recursos didácticos que nos entregaba el proyecto, ¿ya? En términos de los vehículos, de los equipos tecnológicos, también había un mensaje didáctico, digamos, un mensaje metodológico. Creo que ahí, ¿ya? Por lo tanto, había mucho interés de parte de nosotros de poder descubrir y de mejor forma mejorar nuestra formación hacia nuestros estudiantes, digamos. Y nace esta figura del docente experto, tema que de alguna forma igual un poco incómodo. ¿Experto en qué? Íbamos descubriendo un poco las tecnologías de PCA, la información metodológica que nos entregaba el experto francés, Stéphane, pero como lo había leído la última vez, algunos comentarios, los señores franceses lo llevan en el ADN, ellos hacen un trabajo muy, muy claro en términos de lograr que el aprendizaje sea significativo, ¿ya? Entonces, con Pedro partimos haciendo un trabajo en la sede de Concepción Talcahuano con un grupo de docentes, ¿ya? Compañeros, nuestro director de área, Jorge Uchipíntero, nuestro coordinador, Héctor Del Pino, nos apoyaron desde el inicio en este proyecto. Y eso es muy importante para poder desarrollar de mejor forma las actividades que proponía el proyecto franco-chileno. En esa etapa, en esta exposición, vamos a tratar de argumentar en cuatro etapas, o hitos, como le dice Pedro, para lo que, en este caso, voy a hablar de lo que es el proceso de formación docente experto y la multiplicación en mi sede, en la sede de Concepción Talcahuano. Yo cuando inicié este proyecto, o cuando empecé a trabajar en este proyecto en el 2012, 2013 empezamos a hacer un trabajo ya mucho más de la sede, me empecé realmente a encantar de la pedagogía. Yo llevo alrededor de 20 años trabajando en INACAP en la docencia. Partí, soy ingeniero, soy técnico también, pero nunca lograba dimensionar el efecto que generaba el aprendizaje en el alumno. Y eso motivó mucho mi interés de poder conocer aún más este proyecto y me llevó a hacer un magíster en educación y claramente logré dimensionar aún más el concepto del aprendizaje en el alumno, o sea, lo significativo que resulta ser el aprendizaje. Y empecé a armar varias ideas y claramente esto es mucho más grande de lo que uno creía. Muchos profesores ahí en la U me decían, oye, pero este tema es fantástico, ustedes lo hacen, ajeno a INACAP, le daban un valor enorme, pero usted es tan seguro que lo hace, me dicen. Mi tesis de alguna forma también se centra un poco en este proyecto. Nosotros del proceso de formación, el proceso de enseñanza, el proceso de formación y enseñanza, lo abordamos de varias formas. Por ejemplo, aquí hay un esquema que muestra de alguna forma que el modelo del franco-chileno tiene una estrategia, la estrategia que mostró César, una estrategia que obviamente, como toda estrategia, nace inicialmente con una propuesta, con un objetivo, ¿ya? De ahí se construye una estrategia para hacerlo en gran medida ordenado, coordinado, que es lo que de alguna forma declara lo que es una estrategia. También va de la mano con algunas técnicas que de alguna forma hemos aprendido a descubrir en este proceso, ¿ya? Y con ello, obviamente, las actividades que de alguna forma buscan intencionar de mejor forma el aprendizaje. También hay una implementación en mecánica automotriz, vale decir, Stéphane nos capacita en términos técnicos, tecnológicos, pero también hay un mensaje claramente metodológico que hemos tratado de aprender y descubrir. Quizá yo concuerdo mucho con César al decir que estamos recién partiendo, porque claramente esta es una actividad que tiene mucho de encantamiento de poder descubrir permanentemente. Yo creo que uno de las frases que más
destaco de Stefan es el término del descubrimiento. Un tema muy acuñado de él y quizás yo lo llevo permanentemente a mi aula, ¿ya? Y el otro tema, la de multiplicación, que para nosotros como docente experto, ese gran tema, lo llevamos a nuestra sede. Escuchar a César también en términos de lo que significó la demultiplicación, a la multiplicación tecnológica, pero también metodológica, también fue inicialmente una cosa, un choque traumático ahí de los paradigmas, del constructivismo, de la condición tradicional, de lo que uno cree como docente, que es el pararse y, como decía un profesor no muy técnico, vomitar el conocimiento. Me decía, ¿y cómo logras tú dimensionar que el estudiante pueda dimensionar lo que tú le estás enseñando? Bueno, yo en este proyecto logré descubrir eso, que era mucho más interesante que uno le propusiera al estudiante que él construyera su conocimiento. ¿Cómo se arma este proyecto? Una metodología, pero sobre todo una estrategia didáctica bajo un fin o bajo en gran medida de un aprendizaje esperado. Stefan nos propuso inicialmente esta estrategia metodológica, estrategia didáctica puntualmente, pero con el tiempo empezamos a descubrir por qué la proponía, o sea, qué es lo que iba detrás de esto. Yo hice esa imagen ahí de los términos TP, TD, DR, porque él engrana muy bien este tema. Yo reitero 20 años en la docencia, ¿y por qué él le dice TP y no dice guía de trabajo? Ya nos saca del concepto conductista a un tema más constructivista. No guiar, apoyar al estudiante. ¿Ah? Un modelo mucho más, digamos, que al estudiante le exige o quizá de alguna forma le propone, a través de un apoyo, que él construya su conocimiento, el trabajo práctico, el trabajo dirigido, ¿ya? El trabajo práctico es un documento que nosotros descubrimos, fíjense que ya hay un formato que nos ha permitido declarar los aprendizajes, los objetivos, los recursos, una imagen sugerente que de alguna forma proponemos para que el estudiante desde el inicio vea qué es lo que proponemos con él. El trabajo dirigido, el trabajo que se hace en la sala de clase, muy necesario para que el aprendizaje previo se construya ahí para poder validar nuestro trabajo práctico. O sea, no podemos aprender si no tenemos algo previo. No se aprende, obviamente, si uno no tiene algo claro, conciso, muy claro. Y el estudiante nosotros lo potenciamos en la sala, construimos nuestro aprendizaje previo. Pero también, de alguna forma, confirmamos ese aprendizaje con información clara que nos entrega la plataforma Citroën, por ejemplo, a través de los trabajos dirigidos. O sea, la información claramente es una información que proviene también del proyecto franco-chileno. Para poder trabajar con estos equipos, el proyecto nos entrega una plataforma autorizada, información que realmente permite poder mejorar el trabajo práctico de nuestros alumnos. Ya no caemos en la ambigüedad de lo que entrega la Internet. Aquí claramente vamos a confirmar que el proceso de desarme y armado o de orientación de los contenidos se busca en una plataforma autorizada. Esta estrategia didáctica permite mejorar la distribución de nuestros trabajos. La gran cantidad de alumnos nos permite posicionar. Es una estrategia participativa que nos permite mejorar, obviamente, que el estudiante pueda ir rotando a través de ese aprendizaje. Demuestra en gran medida una gestión de clase. Stefan partía hablando desde el inicio de la clase. O sea, la gestión de inicio, desarrollo y término está muy claro acá. Él partía inicialmente buscando cómo se daba el aprendizaje inicial. Proponía esta distribución rotativa, proponía de alguna forma el término un cierre, un desarrollo muy integral, por lo tanto él lo llevaba, él lo exponía de una forma tan clara que quizás nosotros tratamos con Pedro, muchas veces nos miramos y decimos, ¿qué es lo que es esto? Bueno, descubrimos con Pedro el término que usa César, pero me gustó mucho investigar. Creo que eso hacemos nosotros, la investigación aplicada. Fijarse, hemos llegado a definir estos TP, documentos que se usan en otra asignatura, la asignatura ITU del tema de electricidad automotriz. Yo conversaba hace poco, fui el viernes, el jueves de la semana pasada, estuve en varias empresas, en 5 empresas. Las 5 empresas, los que lideran la jefatura son técnicos de INACAP, son alumnos míos. Y el proyecto franco-chileno ya le está haciendo mucho ruido a ellos.
Hoy el tipo es independiente, el diagnóstico lo toma como una cosa de él propia. Estefan los proponía eso, los proponía una falla. La técnica del APB lo ponía sobre la mesa. Unos ejemplos básicos que hay acá: la síntesis, el cierre, el inicio de la clase, muy importante. Él proponía con nosotros armar qué es lo que sabemos de un tema en particular. Mucha tecnología, mucha información, mucha electrónica de por medio. Muy interesante el análisis funcional, que resume en gran medida lo que logro aprender de un término en particular. La sede de nosotros nos ha permitido varias cosas. Iniciamos, me tocó liderar un poco en gran medida este proceso. Fíjense que ahí le puse que me gusta el término iniciando el descubrimiento. Claro, lo hicimos así. Descubrimos las tecnologías que lo proponía PSA. Hicimos una formación técnica entre pares. Llegó el punto en que nosotros exponíamos a través de la metodología propuesta en los franco-chilenos con las tecnologías y de alguna otra forma poder demultiplicar este concepto. El bono de los equipos automotrices. Los jueves y viernes nosotros nos sentábamos a reflexionar. Uno de los temas que abordó ayer en la exposición. Nosotros nos damos tiempo para reflexionar. Nos damos tiempo para comentar entre nosotros los pares nuestras prácticas pedagógicas. Y ya pasamos a un nivel un poco ya más avanzado con el mismo proyecto, la articulación académica. Un alumno que hace termodinámica en el 5º semestre, en el primer año de su carrera, ya está conociendo conceptos necesarios, conocimientos previos. Un trabajo extremadamente interesante, la articulación académica, a través del proyecto franco-chileno. O sea, aquí el Rodrigo, un colega que está conmigo en este momento, yo le decía, para mí es emocionante, realmente yo trabajo en este tema y es muy, muy interesante lo que hace, o lo que hizo puntualmente. Aquí, obviamente, aparecen algunas evidencias de cómo nosotros llevamos un registro de las actividades que nosotros desarrollamos en la sede de Concepción Talcahuano. Nuestro director normalmente va permanentemente en nuestra actividad, es un actor activo de nuestro trabajo, de lo que hacemos nosotros, nuestro coordinador, y de igual forma. Y yo creo que en gran medida resumo el concepto de que es significativo porque el proyecto de alguna forma permite en gran medida que este proyecto trascienda. ¿Ya? Es un proyecto interesante. Articulamos con otras universidades, con el medio. Ese es un profesor de didáctica, un doctor en didáctica de la Universidad Católica, al cual lo invité de este proyecto. Él, Pedro está de testigo, es un tipo encantadísimo con el proyecto. O sea, nos vino a dar una clase sobre la didáctica y porque él calza perfectamente que en el proyecto permite eso. ¿Ya? La formación por competencia, los alumnos trabajan, articulan, la praxis, la convivencia entre lo práctico y lo teórico se da perfecto. Yo creo que estoy bien con la hora, Pedro. ¿Sí? ¿Parece? Perfecto. Eso es lo que de alguna forma me tocó explicar en términos de lo que hacemos en Concepción Talcahuano. Pedro lo va a explicar un poco ahora, la demultiplicación o la multiplicación en otras sedes, sí, y en otras áreas también. Hola, buenos días. Quisiera contarles un poco en la tercera etapa en lo que estamos en Concepción un poco. Esta etapa de implementación lo estamos traspasando de alguna manera, este proceso de inducción ahora a la mecánica industrial. Un proceso interesante porque dentro del área mecánica también. Entonces un poco contarles de lo que estamos haciendo inicialmente, un proceso de inducción. Estamos trabajando en un proceso de una elección de asignatura, como dice Carlos, estamos trabajando los días jueves, algunos días con algunos colegas, contándolo de este proyecto franco-chileno, pero también llamándole ya al área mecánica de empezar a trabajar con esta forma de trabajo que hemos adquirido en el proyecto y trabajar con una elección, ese trabajo que planteaba Carlos, el trabajo colaborativo, la estrategia que estamos elaborando entre todos para poder tomar esta asignatura que la hemos elegido, que les voy a contar de qué se trata. Y esa elaboración de estrategia me permite también, posteriormente, a elaborar estos documentos que hemos llamado documentos recursos, trabajos dirigidos, trabajos prácticos. ¿Se apagó? ¿Sí? Recuerdo, y leí un poco la primera clase que tuvimos, y se presentó en una sala donde estamos todos los profesores del área mecánica industrial, un elemento, un dispositivo, una bomba hidráulica. Y nacieron, la foto me encantó porque todos estamos, todos mirando el componente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? La pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué momento lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos?
Entonces ahí nacen esas inquietudes que tenemos a veces los recursos técnicos, los autos, la máquina, llegó, no sé, pues el estándar, y están ahí. Pero a veces, no, hazlo tú, no, que yo no puedo. Entonces, esto está en directa relación a elementos tecnológicamente que están a la vanguardia, y en eso estamos, preparándonos nosotros como profesores para que, obviamente, elevar el nivel de nuestros alumnos. Esa fue una primera impresión de este equipamiento, de estos elementos, en esa primera instancia de la actividad. Este primer proceso de inducción, partimos con los muchachos, mis colegas de Concepción, un poco hablando de un test de Honey que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Decir, chiquillos, ¿cómo aprendo yo? Profesor, yo, mira, soy un poco más kinestésico, o yo soy más reflexivo, o yo soy más visual, qué sé yo. Un poco partimos por eso, ¿ya? Y también del contexto, o sea, estamos en Concepción, con estos recursos, porque esto es una forma de poder decir, mira, estamos acá, pero no la misma realidad, como decía la colega de Los Ángeles, es distinto, es diferente. Trabajamos con lo que tenemos. En segunda instancia, bueno, chiquillos, decidimos por una asignatura, que fue un poco la asignatura Fundamento de la Mantención y Producción Industrial, que es una asignatura importante, inicial en la carrera, y la cual nos tomamos el programa y empezamos, ¿cierto?, que estaba desde el punto de vista estructural en el primer semestre, dentro de la línea curricular, es una asignatura práctica, y de acuerdo a esa decisión mutua, de ese trabajo colaborativo, comenzamos a trabajar en esa estrategia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo abordamos este tema? Tenemos tanta cantidad de horas y tenemos un perfil de egreso. ¿Qué necesitan nuestros alumnos? ¿Qué deseo ellos saber que mis alumnos tengan al final de este proceso? Mantener, diagnosticar, reparar. Y de acuerdo a eso comenzamos ya a trabajar en la elaboración de estos instrumentos, como manifestaba Carlos, de una forma, un presentamiento de los aprendizajes esperados, de los requerimientos previos, de los recursos con cuales contamos. Esto implicaba, ¿cierto?, trabajar con los aprendizajes esperados, con los criterios de evaluación, con la gestión de clases, nuestro programa de estudio. Y aquí empezamos a generar, ¿cierto?, todo este proceso inicial desde la presentación de la portada de este trabajo. Como muy bien decía Carlos, ya no hablamos de guía, sino que hablamos de trabajo colaborativo, de trabajo práctico, de trabajo participativo. Consideraciones previas de seguridad, con un instrumento inicial, breve, inicial de evaluación de lo que queremos llegar, una actividad de aprendizaje, que es un tema súper relevante, porque la actividad de aprendizaje es una actividad que uno dice, vamos a comenzar por las actividades. Pero el pensar una actividad es un trabajo muy arduo y previo, de saber desde la técnica, de la estrategia, de la metodología que vamos a emplear, y también permitirnos que esa actividad de aprendizaje también tenga un cierre. Nosotros le llamamos síntesis del proceso. Eso es lo que hemos hecho en la parte de mecánica industrial hasta la fecha. Ya estamos abordando este semestre también la asignatura de hidráulica y neumática, donde estamos haciendo unos trabajos y estamos consolidando un poco esa asignatura. En cuarto y último lugar, me es muy grato mencionar el tema del concepto de multiplicación nacional, lo que conversaba César hace un rato atrás, y lo que también comentaba Carlos, que es un tema de cómo nosotros en estas etapas la trabajamos en 3 etapas, ¿ya? La presentación, es decir, el inicio de la experiencia franco-chilena, contándole a la sede, ya por ejemplo, también tuvimos la oportunidad, la colega tuvimos también la oportunidad de presentar este proyecto en un seminario en Los Ángeles, en Chillán, tuvimos con Carlos también, y en varios lugares donde estamos contando lo que estamos haciendo. Un proceso de implementación, una formación en la que estamos en este minuto. En segundo lugar, los recursos didácticos que contaba César un poco. Tenemos en este minuto una plataforma virtual que nos permite tener documentos técnicos, información técnica de primera línea. O sea, todos los vehículos que están en la plataforma PSA los podemos sacar en forma inmediata. Cualquier profesor que tiene en este minuto la clave, tiene la password, puede ingresar a buscar información para desarrollar su actividad, su clase, y tener al alumno en el contexto, en la realidad, hoy día. También tenemos instrumentos y equipos que vienen de la línea del proyecto Franco, que son de la línea Exotec, que es la empresa que fabrica, que acerca la tecnología al alumno, y los vehículos que comentaba que son bastante, en este minuto tenía la idea que eran 25 autos aproximadamente, un poco ahí. Entonces son recursos didácticos que nos permiten también desarrollar, son parte de este proceso. Y en tercer lugar también tiene que ver con el perfeccionamiento técnico, en la cual estamos los expertos, de contar que estamos en una primera etapa trabajando con el perfeccionamiento técnico en la arquitectura eléctrica PSA. Luego viene el tema del multiplexaje, la gestión de inyección electrónica y el diagnóstico. En eso estamos en la parte técnica, ya desarrollando esta multiplicación.
y explicar, en el fondo, en la primera etapa, algunos hechos o hitos que hemos estado trabajando en el inicio de la experiencia Franco con el experto Stefan ahí, que nos estaba tratando de colocar el modelo que ellos estaban trabajando en Francia con Carlos y con Luis de la Serena. Tuvimos una presentación en la sede de Maipú para contar este proceso. Ya ahí tenemos la posibilidad de estar con algunos jefes, Stefan en Francia, en la empresa, en PSA París, que en el fondo nos contaron de qué se trataba, nos hicieron una capacitación sobre autos híbridos, que es un tema hoy día que tiene que ver con la tecnología que se nos viene. Y eso, los chiquillos, es relevante saber. Hoy día estamos trabajando con ese tipo de nivel de tecnología, como mencionamos recién. O sea, hoy día el automóvil ya en 6 meses ya está obsoleta. O sea, estamos trabajando hoy día, en fecha agosto, con tecnología del 2017. Entonces, eso es acercar al alumno a este proceso de tecnología. La implementación en cada sede de Stefan, los profesores trabajando en la sede de Maipú, alrededor de 20 profesores trabajando. Hay un poco de tener un descanso textual, descanso, porque los profesores trabajaban desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde motivados, y eso lo dejan claro los mismos profesores que estuvieron presentes ahí. Y la etapa de formación, tenemos una experiencia en Osorno, una experiencia que me tocó vivir en Puerto Montt, y la última foto, la foto recién que acabamos de bajar del avión y estar en Copiapó con un grupo de 12 profesores, que en el fondo ese es el proceso que estamos haciendo de formación. También contarles que esto también implica, desde el punto de vista de los recursos didácticos, contar con plataformas virtuales de capacitación, de información técnica, de equipamiento, de caja de derivación, de osciloscopía, de instrumentos de diagnóstico, de vehículos de última generación. Es interesante pensar que uno le deja como la inquietud al jefe de carrera de decir, bueno, ¿qué auto vamos a comprar ahora? Y decir, vamos a comprar un DS4, multiplexaje con doble tracción. Es un poco eso, es generar la inquietud de qué es lo que yo necesito, qué necesitan mis alumnos. ¿Ya? También el tema del perfeccionamiento técnico de los profesores. La palabra que nos quedó con Carlos fue también el concepto del descubrimiento, del poder de descubrir una plataforma donde tengo la información, de leer esquemáticas, que son palabras que se nos han quedado, de poder interactuar con los vehículos, ¿ya? De poder hacer el desarrollo de la actividad, es decir, estamos ya elaborando, diagnosticando, midiendo, haciendo trabajos colaborativos prácticos en los vehículos concretamente, ¿ya? Midiendo con instrumentos de osciloscopio, ¿ya? Y cerrando este proceso. O sea, los profesores se sientan a cerrar, a reflexionar sobre la actividad, escribiendo en sus documentos, haciendo síntesis de qué es lo que falló, un diagnóstico de una falla, haciendo actividades que permitan la reflexión final de conversar, juntar a los profesores, bueno, ¿qué es lo que hoy día aprendimos? Cerrar una actividad. O sea, lo que mencionaba Carlos un poco, generar el inicio, el descubrimiento, el desarrollo y un cierre de una actividad es muy potente, porque el alumno sabe a qué vino, sabe lo que hizo. Y eso es lo que le va a quedar a él como un aprendizaje que hemos hablado significativo, que le quede al alumno. Bueno, quisimos un poco colocar esta palabra final. Dice, nada sucede hasta que algo se mueve. Y nosotros muchos hablamos aquí de la movilización del conocimiento. Plantear lo que un poco conversamos con Carlos, o sea, de la teoría, la práctica, la praxis, que se unan los dos, ¿cierto? Los elementos, que podamos generar movimiento. Y quisiera rematar con algo aquí que traje, porque yo creo que siempre uno dice aquí, alguien es kinestésico, le gustaría ver esto. Para nosotros es un hito. Esta es una caja se llama BSI, que es un elemento concreto. No, hace muchos años con Carlos tal vez una bomba inyectora diésel o un carburador era como el hito. Hoy día a lo mejor es esto. Al inicio hablaban de comunicación. Esto es una caja de servicio inteligente que, por si no ustedes saben, a lo mejor en su auto está. Y la idea es que nuestro alumno sepa cómo funciona. El descubrimiento, el tenerla en la mano, saber que tiene conectores, que hay cables, ojo, y hay información. No electricidad, sino que hay ahora información, que tengo una pantalla digital, que puedo manipular, que puedo hablar por teléfono, que sea una serie de información. Hoy día el alumno está preparado para esto. ¿Les puedo contar algo, no? ¿Sí? ¿No? Sí. Esta semana, termino con esto, me tocó trabajar con 12 profesores de Copiapó. Inicialmente se genera esto, lo que mencionaba Carlos, el choque, el cambio
el paradigma. No más de lo mismo y un poco como esto. Y al final del día, ayer, porque hicimos un grupo ahí de WhatsApp y nos comunicamos información, y la experiencia para mí final fue que yo me venía en el avión y mandaban WhatsApp diciendo ya aquí vamos, porque descubrimos que los autos también tenían fallas, sus autos, entonces ellos no se atrevían. Sacaron este elemento que se llama BSI, que es lo concreto, o sea, que lo quiere ver, lo podemos conversar. Pero este es un elemento, un hito. Entonces me decía, profesor, ¿sabe qué? En la página tanto encontré que el proceso de regeneración de mi auto, tengo que hacerlo y lo saco acá y lo voy a hacer con la empresa. O sea, trabajamos con la empresa Citroën, el profesor y el profesor experto, generamos ese vínculo y mañana, sábado, van a hacer el proceso de regeneración de ese auto de colegas que nunca habían tenido la oportunidad de trabajar con ese dispositivo. Entonces, para mí decir, me mandaron un WhatsApp y me dijeron, esta es la página donde explica el proceso de regeneración del filtro de partículas. O sea, para mí fue, wow, o sea, algo logramos de poder movilizar. Esa es la palabra, de mover. Y para cerrar, mecánica mueve el mundo. ¿Sí? Así. Eso es. Gracias. ¿Ok?